Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias por su sintonía de cada domingo. Un saludo muy especial para todos los dominicanos que nos sintonizan aquí en el territorio nacional y para los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. ¿Usted está contento con el levantamiento del toque de queda? Sí, tiene su tarjeta de vacuna. Sí, claro, no. Yo ando con Bueno, ella, ya si no la tiene, no puede ir a algunos ando con lugares ella, a sí. partir de mañana. Así mismo. Sí, señor. Esto se pone interesante. Sí. Bien, vámonos de inmediato a la semana 360. Regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional solo condenaron al empresario Ángel Rondón Rijo y al exministro de Obras Públicas Vítor Díaz Rúa por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la República Dominicana. Además, ordenó el decomiso de empresas, bienes muebles e inmuebles de Ángel Rondón y Vítor Díaz Rúa. Ángel Rondón fue encontrado culpable por los delitos de sobornos y lavado de activos, lo condenó a 8 años de reclusión. A Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y fue condenado a 5 años de reclusión y al pago de 200 salarios mínimos. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, aseguró que una vez se notifique la decisión completa contra el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional contra los implicados en el caso Odebrecht, apelarán la decisión contra los 4 que fueron descartados. El presidente Luis Abinader informó que el gobierno está estudiando la inclusión de varios aspectos tributarios para facilitar la inversión de los turistas en la República Dominicana. Abinader pronosticó que la próxima temporada alta del turismo será una de las mejores de la historia en el país. El ministro de Turismo estableció que se continuará con la aplicación y uso de los protocolos de gestión de riesgos de la salud frente a la COVID-19 dirigido al sector turístico y que establece el uso de mascarilla y el distanciamiento social. En ese sentido, a través de la resolución DJ0032-21, establece que no será requerida la presentación de tarjetas de vacunación a los pasajeros que arriben a la República Dominicana. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, consideró que para impulsar el desarrollo y la competitividad de Puerto Plata se precisa de implementar una estrategia de desarrollo sostenible enlazada con todos los sectores de la economía nacional. Durante su disertación sobre perspectivas de desarrollo para Puerto Plata, al participar como orador invitado del almuerzo empresarial que organizó el Comité Provincial de Puerto Plata de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AmChar, también dijo que se necesita de un nuevo turismo inclusivo que incentive el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la provincia. El Banco Central de la República Dominicana informa que la variación mensual del índice de precios al consumidor fue de 0.45% en septiembre de 2021, colocando la inflación acumulada de los primeros 9 meses del año en 5.88% y la inflación interanual, medida de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, se redujo a 7.74% luego de haber alcanzado un punto máximo de 10.48% en mayo del presente año. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el pacto para una reforma fiscal en la República Dominicana será conocido en el Consejo Económico y Social CES. Las asociaciones de industrias de la República Dominicana y de Herrera expresaron su desacuerdo en que el gobierno busque impulsar una reforma fiscal fuera del CES. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía dominicana crecerá 9.5% en este año 2021, un porcentaje levemente superior al 9.1% que estimó recientemente el Banco Mundial. La proyección positiva es contraria a la caída de menos 6.7% que registró la economía local en 2020 a raíz de los cierres económicos impuestos por la pandemia del COVID-19. Y en el ámbito internacional, Latinoamérica debe aumentar el gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, urgieron el jueves la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
La pandemia reveló la interdependencia que existe entre la dimensión sanitaria y la económica y mostró que es imperioso para la región aumentar el gasto público en salud para asegurar un repunte sostenible, señalaron ambos organismos de las Naciones Unidas en un informe en conjunto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se espera arreglar la congestión actual de la cadena de suministro nacional manteniendo abiertos los puertos más importantes del país a todas horas de lunes a domingo. Biden recibió en la Casa Blanca a los líderes de los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, ambos en California, y por donde entran el 40% de los contenedores de la nación. La deuda de más de 70 países de bajos ingresos aumentó un 12% en 2020 hasta un récord de $860 mil millones debido a la respuesta fiscal y monetaria desplegada para encarar la pandemia de COVID-19 y supone un trágico retroceso en el desarrollo de esos países, alertó el Banco Mundial. Para Espejo 360, informó Joaquín Caraballo. Bueno, el gobierno decidió levantar el toque de queda. Ya teníamos un poco más de año y medio en toque de queda, las libertades de tránsito y otras medidas por más de año y medio. Entonces se ha decidido levantar el toque de queda, tomando en consideración que, lógicamente, ya este país tiene un 60% de su población vacunada. Pero algo que preocupa es, primero, el comportamiento de la gente y segundo, que en las últimas semanas la positividad ha subido a un 12.9% y recordemos que antes de septiembre, de mediados de septiembre hacia atrás, la positividad incluso estuvo en un 5%. Eso por el nivel de vacunación que logramos. Pero, desgraciadamente, doctor, hay una parte de la población que se resiste a vacunarse. Y nosotros tuvimos un estancamiento en el proceso de vacunación. Alcanzamos 6 millones de personas con una dosis. Y ya prácticamente se está igualando la cantidad de personas con 2 dosis, porque los que tienen 2 dosis ya son 5 millones. Sí. Es decir, tenemos un 60% prácticamente de la población con las 2 dosis de la vacuna y el otro proceso estancado. ¿Pero qué ocurre? Y me alegra eso, pese al rechazo de unos 2 o 3, ¿verdad? Y de gente que está promoviendo en las redes y a través de algunos medios de comunicación no vacunarse y rebelarse a la medida de exigir la tarjeta de vacunación. Y es una pena eso porque hay que preguntarse primero si esas personas están conscientes de que estamos en una pandemia. Hay que preguntarse también si esas personas que se oponen a que se pida la tarjeta de vacunación en centros públicos, en las empresas, en las oficinas públicas, en los restaurantes, si a esa persona se le ha muerto su padre, se le ha muerto su madre, se le ha muerto un hermano, se le ha muerto la mujer, se le ha muerto un primo, o si se le ha muerto alguien que lo quiera mucho por el COVID-19. Claro. ¿Por qué? Óigame, oponerse a la vacunación en un momento como este, en el que el mundo ha sido arrodillado por una pandemia, claro, es una situación ilógica, es una situación contraproducente y es al mismo tiempo un atentado a la vida. Claro, sí, porque ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Proteger la vida, proteger a las personas. Entonces, hay 2 o 3 que dicen que no, doctor. Mire, que se resisten. Claro, mire, yo no he escuchado todavía a personas conocedoras de aspectos de salud oponerse a la vacuna. Generalmente las personas que se oponen son personas que no conocen esos procedimientos, no son especialistas en esas cosas. Ahora bien, lo importante es esto. Yo planteo de que exigir la tarjeta de vacunación no es ilegal, no. Realmente usted no puede obligar a nadie a vacunarse, porque hay un principio jurídico que viene de la antigua Roma. Y el gobierno no los está obligando a vacunarse. Sí, ahí le voy, sí, precisamente, no. Porque hay un principio que viene del derecho romano, que es del cual nosotros, a través del francés, pues heredamos la base jurídica nuestra.
dicen nemo potes coia factum. Eso significa que nadie puede ser obligado al hecho. Ahora bien, sí, pero el Estado tiene la obligación de proteger el interés colectivo. Por eso se habla de salud pública. Fíjense que no hay un Ministerio de Salud privada, sino un Ministerio de Salud Pública, claro, que tiene injerencia incluso en los aspectos privados. Porque, por ejemplo, regula la salud a nivel de los centros médicos privados. Sí. Entonces, quiere decir que si a una persona se le exige para acceder a alguna premisa, vamos a poner algún establecimiento público-privado, estar vacunado, esa institución tiene todo el derecho de establecer esa normativa. Claro. No está violando ningún derecho con eso. Ahora, una cosa es que se le quiera obligar a la persona a vacunarse. Lo que pasa es que la persona, por razones de, diríamos, de las circunstancias, se ve entonces ella misma obligada en per se a decir, bueno, pero si yo no me vacuno, entonces no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. No se le está prohibiendo. Y alguna medida tiene que tomar el Estado, pero claro, para garantizar la salud a la gente. Pero recuerde que es que ahí está lo que se llama el interés público, que está por encima del interés privado. Yo diría una cosa, no es que la persona renuncie a su identidad, ¿verdad? A sus derechos. Exacto, su singularidad. Pero es que el ser humano no fue creado para vivir solo. El ser humano es como una especie como de célula, ¿verdad? De un organismo. Entonces, cuando yo fui estudiante, en mis tiempos de joven, nos enseñaban eso, que el ser humano está hecho por y para la sociedad. Sí. Entonces, fíjese cómo, si una persona se infecta o se contagia o tiene un problema de salud, va a un centro médico, por ejemplo, público. Claro. Cualquier accidente que haya, lo llevan a un hospital público, esos hospitales tienen que rendirle el servicio. Pero ¿de dónde salen esos recursos? De la comunidad, de la sociedad. Entonces yo creo que no, es molestoso, fíjese, es molestoso el asunto de la decisión, claro que sí, claro, pero también es un poco difícil de implementar, de hacer cumplir, porque imagínese usted en un país como el nuestro, acostumbrado a hacer lo que le da la gana a la gente. No, y de la misma forma que tú le dices a un corrupto, no te sientes en la mesa donde yo estoy, oiga con qué estoy comparando, no te sientes en la mesa donde yo estoy, claro, porque tú me vas a afectar mi buen nombre. También yo tengo el derecho de decirte a ti que no te has vacunado, no te sientes en la mesa donde estoy, porque me vas a contagiar, claro, va a poner en peligro mi vida, sí, y va a provocar que yo ponga en peligro la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, etcétera, etcétera, de mis amigos. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿por qué yo puedo estar obligado a eso? Claro. Por el interés de 2 o 3 que están encajados en una corriente antivacuna a nivel del mundo. Eso me trae a la mente. Sobre todo estando conscientes de que estamos en medio de una pandemia y que los países han estado de rodillas y la gente se está muriendo, la gente está enfermando con un elevado costo para los estados. No, hombre. Sí, eso me trae a la mente entonces lo siguiente. Esa persona que usted menciona en ese ejemplo no tiene mecanismo para saber si esa persona está o no está contagiada. Entonces, por lo menos la persona para entrar a un lugar, porque yo vi que no solamente la tarjeta, también tú tienes que llevar una prueba y es más fácil tú llevar una tarjeta de vacunación que llevar una prueba reciente, de PCR, como le llaman. Pero yo digo que hay lo siguiente también, lo que se llaman límites. En la vida existen límites para todo. A la casa suya no puede entrar cualquiera. Una persona que va por la calle no puede abrir la puerta y entrar. Claro que no. Usted tiene una regla. Claro que no. Entonces hay una violación de domicilio, hay una violación de propiedad. Entonces lo que quiero decirle es que nosotros tenemos que entender que vivimos en una sociedad que nos guste o no nos guste la ley. Bueno, sea que nos guste o no, pero hay que cumplirla. Es dura la ley, pero es la ley. Vamos a ver, doctor, qué papel van a jugar los tribunales. Porque ya 2 o 3 abogados llevaron eso a un tribunal. Pero eso... Vamos a ver qué van a decidir. Mire, porque... si yo me convierto ahora, no en abogado del diablo, sino en juez. Yo ahora mismo me doy el premio. Si a mí me tocara en un tribunal colegiado decidir sobre eso, yo votara que se rechazara esa demanda. Yo votaría, Claro. Si quizás se oponga la mayoría, pues yo diría, no, eso no procede. Poniendo la vida por encima de cualquier interés particular. Claro, es el interés colectivo. Claro que sí. Entonces, pero yo no entiendo, doctor. Mire, la ciencia te está diciendo, los científicos te están diciendo que la vacuna no hace daño, que hay que vacunarse para protegerse del COVID. Y se ha demostrado que en los países donde se ha vacunado, por un elevado porcentaje y se logra la inmunidad de rebaño, baja el COVID-19. En Estados Unidos los estadios están llenos de gente sin mascarilla. Entonces, pero además, doctor, en tu país,
Las autoridades de salud te están diciendo que hay que vacunarse para protegerse. La Organización Mundial de la Salud, que es la que agrupa a representantes de todos los países en la materia, te está diciendo que hay que vacunarse y cuántas dosis hay que ponerse. Y aquí las sociedades médicas te lo están diciendo. Entonces, ¿en quién tú vas a creer? ¿En alguien que no sabe ni A de medicina? ¿O en la gente que se ha preparado para ayudarte a preservar tu salud? Mire, o para garantizarte que no te mueras en determinado momento. Mire, mi mejor ejemplo para eso soy yo mismo. Sí. Yo tengo 3 vacunas. ¿Usted tiene 2? Yo tengo 2. Pero yo tengo y estoy esperando el tiempo preciso para ponerme la tercera. Pero oiga lo que le digo, pero yo tengo 3 vacunas y yo estoy aquí. Claro. O sea, no me digo nada. Y yo tengo 2 y estoy vivo. Bueno, entonces, en mi familia todos tenemos vacunas y estamos vivos. Entonces, a nadie le pasó absolutamente nada. Según dicen los médicos. ¿Cuál es el argumento entonces? ¿Cuál es el argumento? Si la mayoría está yendo a los centros de rápido, hay algunas pequeñas variables de personas que tenían otras cositas, pero la mayoría no se han vacunado. Bueno, lo que están haciendo. Usted verá gente vacunándose a partir de hoy. Ya empezaron. A partir de, sí, ya subió. A partir de este lunes usted verá gente vacunándose. Porque no van a entrar a determinados lugares. Salud Pública dijo que va a tener supervisores en determinadas áreas. Sí. Van a mandar a la policía, van a mandar a la guardia. Además que es gratis. Claro. Pero es gratis. Bueno, y las vacunas están ahí. Vamos a la pausa. Siempre he dicho que los políticos en tiempos de campaña son como los músicos, ¿verdad? Que están tocando una fiesta, que tienen que tocar la música que el dueño le paga, claro, ¿verdad? Entonces, que le agrade. Así hacen los políticos cuando están en campaña, ellos tocan la música que la gente quiere oír. Y están en contra de esto, en contra de aquello, en contra de lo otro. Mira, no hay necesidad de reformar el fiscal, no hay necesidad de aquello, pero eso es en campaña. Sí. Entonces, cuando llegan a donde está el asunto, entonces se dan cuenta de que, como decimos en el sur, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Y ese refrán el pueblo dominicano lo entiende perfectamente. Se lo digo en ocasión de la reforma fiscal, que se ha estado hablando de eso hace mucho tiempo, pero que cuando uno se va hacia el pasado se da cuenta de que ese tipo de medidas, los primeros que se oponen a ella son a los que debería afectar esa reforma, que es a los que más tienen, los más poderosos, los que más ganan, los que reciben todas las exoneraciones, todas las exenciones, los que ganan muchísimo dinero. Hay gente que aquí, que hasta la placa se le exoneran. Entonces, entonces la gente humilde, la gente pobre, el que tiene que bajar el lomo a las 5 de la mañana para buscar el peso, sufre los estragos, a menos que no haya. Yo no estoy diciendo que no haya un reordenamiento del gasto público, porque eso tiene que reordenarse aquí. Pero el gobierno tiene muchas fuentes, el Estado, el gobierno. ¿De dónde? No sé. O sea, yo le digo la verdad, tiene que haber un consenso con eso también, porque ha creado como una especie como de rechazo, aunque sea necesaria. Claro, pero doctor, yo creo que el gobierno está en una encrucijada en este momento. Sí. Está en una encrucijada grave, porque es cierto que todos los países, con esto de la pandemia, están viviendo una situación muy difícil. Porque, primero, se frenó el crecimiento que tenía el país, el crecimiento que tenían los diferentes países, porque la economía se paralizó, todo se paralizó, y los países, los gobiernos de diferentes países se dedicaron a tratar de combatir la pandemia y salvar la vida de las personas. Entonces, eso es cierto. Las economías se frenaron, hubo que dedicarse a gastar mucho dinero, y lo sabemos, a endeudarse. Si tomamos como ejemplo República Dominicana, aquí tomamos muchos préstamos en este año y 7 meses de pandemia. Y bueno, está la necesidad de buscar recursos. Eso es cierto. Ahora, ¿es la mejor forma una reforma fiscal? ¿Es la mejor forma incrementar los impuestos a la gente en este momento? Y sobre todo, presionar a mucha gente que lo ha perdido todo y que está tratando de recuperarse. Quizá no sea lo mejor. Y yo creo que el gobierno debe verse en el espejo de Colombia, de Chile y de otros países que intentaron pasar reformas. Y las calles se convirtieron en campamentos de batallas, en centros de batallas. Yo creo que en ese espejo debe verse el gobierno.
Además, digo que está en una encrucijada porque a través del tiempo, y lo habíamos advertido, este país ha ido cruzando el límite de la capacidad de endeudamiento. Nosotros tenemos comprometido el 70% del PIB en deuda, el 70% del Producto Interno Bruto. Y estamos pagando, proyectamos pagar para el 2022 un 32% del presupuesto nacional, que será de 1.046.000 millones, un 32% para pago de deuda y de capital. Entonces, es en una especie de encrucijada en que estamos. Entonces, hay que tratar de tomar la mejor decisión. Le decían los empresarios, doctor, al gobierno, ¿por qué no hablamos de un pacto fiscal en lugar de una reforma fiscal? Déjame aclararle una cosa. Entonces, aquí se lanzó, doctor, antes de que usted intervenga, se lanzó un globo de ensayo esta semana sobre la reforma fiscal, para que la gente, para ver la reacción de la gente. Yo creo que fue un ensayo lo que se hizo. Y le dio resultado porque la gente mostró qué quiere y qué no quiere en este momento. Entonces, aquí el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, saber qué sectores va a agravar, dónde va a recortar, cuáles exenciones va a quitar, qué va a hacer de manera tal que no golpee a la población, porque si no, va a tener problemas en las calles, porque la gente está diciéndole que no resiste más, que la gente lo que está buscando es recursos para sobrevivir. Entonces, encima de esto, tú lo vas a golpear. Hay que tener cuidado ahí. Mire, mucho cuidado. Sí, a mí me gusta cuando yo emito una opinión haber examinado previamente y yo veo que el nivel de compromiso de gasto que tiene este gobierno, sueldos lujosos, aquí hay gente que gana una millonada, hay gente que no trabaja y gana dinero, el gobierno paga muchísimo dinero, hay una serie de cosas, de gastos que no tienen nada que ver con la población. ¿Usted me entiende? Entonces, si el gobierno toma medidas de esa naturaleza, de frenar, es como una casa donde hay unos ingresos de 50.000, pero están gastando 70.000 y entonces siguen cogiendo prestado. Pero lógico, si usted no corta aquí, allá usted no puede ajustar su presupuesto. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que si se toman medidas que afecten esos grandes intereses, no es verdad que la gente se va a tirar a la calle a defender esos intereses. No, cóbrale impuesto a los empresarios que están trayendo mercancías sin pagar, y eliminar también, a los que están evadiendo, eliminar una serie de exenciones innecesarias. Pero eliminar también todas esas exoneraciones, eliminar esos pagos que no tienen justificación, eliminar todos esos barrilitos, eliminar todos esos sueldos, esos dineros que le dan a los políticos. Señores, que aquí hay un dispendio, ahí hay un dispendio, es como una casa que hay un problema de un sueldo fijo y van todos los días al cine y van a los restaurantes, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué hay que gastar 6.000 millones de pesos en una campaña electoral? Pero el partido que no puede hacer su campaña con 200, 300 millones, que no la haga. Pero pero que ahora acaban de darle acaban de darle un dinero y faltan 3 años para la campaña electoral y hay que le acaban de dar un dinero a los partidos. Y eso no es lo único. Aquí hay una cantidad enorme de fuentes de gasto que no tienen ninguna justificación, que el gobierno va a tener que meterle frente a eso. Claro. Y además, hay que comenzar a apretarse el cinturón. Y eso que usted está diciendo es parte de apretarse el cinturón. Yo lo estoy diciendo. Grábame los grandes capitales. Sí. Y se ha dicho que no. Tú me vas a grabar a los pobres que están pasando por el nivel profesional, salarial y de vida, están pasando a tener un salario que te permite ganar entre 400 y 600 mil pesos en el año. Tú le vas a meter un 35% de impuestos de la renta. Si tú vas a ir golpeando a eso de clase media baja y de clase media, que siempre ha sido el jamón del sándwich. Pero eso va a cargar pesado para tener que seguir manteniendo una serie de vagos que no dan un golpe también y que cobran una millonada. Y se te van a prender las calles. Este es un país que nos podemos dar el lujo de decir que pasamos 12 años. No, pasamos. ¿Cuánto gobernó Leonel? 8. 12. No, 12 con los 4, 96, 2000. Exacto, sí. Nos pasamos 16 años, 8 de Leonel, 8 de Danilo, sin protestas y sin nada. Y nos hemos pasado casi año y medio, Luis Abinader, sin protestas y sin nada. Cierto. Porque había una clase media en desarrollo, pero ha sido golpeada, pero si tú la golpeas en este momento, en el momento más difícil de su vida, esa clase media te puede prender las calles. De repente, las calles del país se te convierten en zonas de combate. Y yo espero que eso no suceda. Se te convierten en zonas de combate. Por eso que yo digo que el gobierno está en una encrucijada y Luis Abinader y sus funcionarios tienen que sentarse a analizar
lo más conveniente para el país en este momento. Claro. Hemos visto que muchos países han tenido que retroceder con esas reformas fiscales, porque es verdad que se necesita, pero quizá haya que recortar en otros lados y no comenzar a grabar a gente que está tratando de recuperarse. No es que tiene donde quitarle, es tratando de recuperarse. Claro. Oiga eso, doctor. Cierto. Entonces, vamos a ser cuidadosos. Ahora, yo creo que debe haber también una reorientación del gasto público desde el punto de vista del gasto corriente. Claro. Porque aquí el gasto de capital es importante. Yo creo que sí, que está bien. Si no me puede construir 20 carreteras en este momento, 10. no me la construya, doctor. No la Construyame construya, 5, construyame la más importante. Claro que sí. Entonces, esperemos la recuperación. Claro. Entonces, no preparen un presupuesto de 1 billón. Claro. Porque ese presupuesto de 1.046.000 millones tiene un 3% de déficit. Sí, hay que buscar casi 300 millones de pesos en préstamos. Claro. Y ya estamos en 70% del PIB comprometido. Ahora, eso no sale, déjame una cosa, hay que ser justo. Bueno. Eso no fue este gobierno. No estamos diciendo que sea este gobierno. Porque este gobierno tiene 1 año y medio. No es de este gobierno. Lo que le estamos advirtiendo a Abinader es que estamos en una situación crítica de encrucijada. Eso viene arrastrándose. Claro. Ahora, llegamos a un punto en que ahora es que está gobernando Abinader. Ahora es que le toca tomar las medidas. Cierto. Bueno, tú no endeudaste el país, tú no eres responsable de esa cantidad de deuda que tenemos, pero te toca resolver. Pero eso también tiene una implicación política, porque entonces los opositores del gobierno aprovechan, tienen ahí material más que suficiente para hacerle la vida imposible. Eso tiene que verlo. Sí. Tiene que verlo con mucho cuidado para que no quede en medio de un enfrentamiento donde por cualquier lado que te mueva, la bala te puede matar. Vamos a la pausa. La inseguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de los dominicanos. Y lo vemos en el día a día, en las conversaciones entre amigos, en las redes sociales, en los periódicos. Lo vemos en cualquier actividad de la vida de los dominicanos. Hace una semana mataron a una joven en Boca Chica. Pero esta semana mataron a un joven en Santiago persiguiendo una banda de delincuentes. Lo mató la policía. Pero también mataron 2 niñas que quedaron en medio del fuego cruzado de 2 bandas de delincuentes en zonas de Santiago y otros puntos del país. Y así usted va viendo las redes sociales y va viendo los diferentes medios y cada día ocurren cosas nuevas que ponen en evidencia un deterioro de la seguridad ciudadana en el país. Precisamente el país está en medio de un proceso de reforma policial. El gobierno está tratando de impulsar esa reforma policial. Hay una comisión que trabajó en un diagnóstico. Bueno, entregaron ese informe y eso se quedó un poco ahí esperando acciones hasta que no mataron a una persona de renombre. Entonces no se movió de nuevo el proceso. Ya esta semana el presidente dijo que va a haber acciones, que viene la transformación de la Policía Nacional, que esta semana que inicia, es decir, que comienza mañana lunes, entonces ya comenzarán a tomar medidas de esas que sugirió la comisión, porque realmente se ha dado cuenta que es una preocupación nacional y que tiene que tomar medidas, aunque doctor, y usted bien lo sabe, y lo saben los amigos televidentes, que no es solo un problema de reformar la policía, es un problema más profundo. Ahora, reformando la policía como se debe, se le gana una buena parte de la batalla al problema. Cierto, mire, yo he sido reiterativo que el problema de la delincuencia en este país no necesariamente la policía. Claro. La policía es parte de la ecuación, ¿verdad? Parte de la ecuación. Pero sin embargo, diríamos, importante señalar que aquí se ha descuidado con el tema de la seguridad ciudadana, no solamente ahora, porque es que la delincuencia es parte de la vida diaria. Es muy difícil usted, por ejemplo, encontrar un país en donde no haya un nivel de delincuencia. Claro. Lo que pasa es que la delincuencia se mantiene controlada. Ahora, hay países que han sido exagerados. Sí. Por ejemplo, en el caso de Singapur, que siempre lo toman como ejemplo, de que ahí comenzaron a hacer cosas que todo el mundo la criticó, pero lograron un país prácticamente libre en un gran porcentaje. Eso es casi imposible lograr.
Hay otros países como en Filipinas que eso fue diríamos, un fracaso, la política. En Puerto Rico hay zonas de mucha inseguridad. También, mucha inseguridad. En Estados Unidos, el que yo siempre cito Estados Unidos, pero, uno de los más inseguros. Pero cuando tú tienes una policía eficiente, con bajos niveles de corrupción, porque en todas las policías del mundo hay corrupción, siempre aparece un policía corrupto. Sí, y cuando tú tienes en marcha medidas preventivas, los niveles de delincuencia se mantienen bajo control. Pero que es lo que no tenemos en República Dominicana. Yo siempre le he dicho a usted que resulta imposible, a mi modo de ver, yo puedo estar equivocado, de que con lo que se tiene ahora se puede hacer algo nuevo. Claro. Es que yo no creo, o sea, yo creo que eso debe ser un proceso. Se pueden ir tomando medidas, diríamos, ¿verdad? Diríamos, sustituyendo cosas, creando ciertas cosas nuevas que bajen un poco eso. Porque mire, eso que quisiéramos, pero sí, es un proceso largo. Es un proceso largo, pero sí, con un buen plan, atacando las partes débiles de la Policía Nacional y con medidas rigurosas, con un plan de acción y con señales claras, que el policía entienda que si salió de ahí tiene un régimen de consecuencias, entonces las cosas pueden cambiar. Porque es que yo observo que en la Policía Nacional muchos de sus miembros, no la mayoría, porque si no estuviésemos la Policía Nacional, nos estuviéramos comiendo vivos aquí. Claro. No aguantáramos la inseguridad. Porque la policía, yo te digo, la policía hay que mantenerla. Sin esa policía el país fuera invivible. Ahora, hay una parte de esa policía que entiende que no tiene controles porque se siente protegida por un sector de poder dentro de esa policía que permite que esas cosas sucedan. Entonces, cuando esos sectores entiendan que hay una línea de acción que no pueden violar porque hay un régimen de consecuencias, las cosas pueden comenzar a cambiar. Mira, yo siempre me pero será poco a poco, como usted dice. Yo siempre me he referido a que en este país se gasta mucho dinero en muchas instituciones que tienen todo el dinero del mundo, están armados hasta los dientes, pero que no significan nada en la seguridad pública. Es decir, tú dices, bueno, Defensa Nacional, ¿quién nos va a invadir? ¿Contra quién vamos a pelear? Yo creo que esas instituciones que tienen tanto poder y tanto dinero pueden influir en esa reorganización. Yo lo he planteado en otras ocasiones, porque a veces, cuando hay una situación difícil, usted ve que hay patrullas mixtas. Entonces, ¿por qué tiene que haber patrullas mixtas en un momento dado? Lo que pasa es que tienen filosofía diferente. Pero que no es la filosofía, es la seguridad pública. Entonces, lo que pasa es que la actuación de un guardia no es la misma de policía. Digo que eso es tiene información diferente. No, yo aclaro. Es que yo estoy hablando de algo transitorio. Es decir, que el Estado, el gobierno, por ejemplo, pueda utilizar esos recursos, ¿verdad? Reorientarlos. Claro. No es que le van a quitar la naturaleza que tienen esos organismos, no. Coge un tercio de los guardias y mándalo para la policía. Porque lo en lo que transformamos. O sea, es una especie como de y ve sacando a los que tú entiendes que no deben estar ahí. Una cosa, eso digo y además, hay que dejarse de cuento, doctor. Aquí hay que terminar con la situación esa, hay que un policía gane 10,000 pesos. Por lo que le estoy diciendo. Es decir, aquí hay que dejarse de cuento. De una vez por todas, el gobierno tiene que comenzar a pagarle un salario por encima de lo que ganan los policías haitianos. Claro. Porque los policías haitianos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de un país hundido en la miseria, comparado con uno como República Dominicana, que está en nivel de desarrollo, los policías ganan 3 veces más que lo que ganan en República Dominicana. Entonces, hay que dejarse de cuento. Pero eso allá son parte del problema. Hay que dejarse de cuento. Hay que tratar de que los policías sean formados de manera diferente, tengan un régimen de consecuencias, que se apliquen las políticas que se están recomendando, pero que tengan también buenos salarios. Y además, porque en esa comisión que hay ahí, para transformar la policía, porque hay que decir las cosas claras, hay gente representando intereses, pero todos, representando intereses todos, de los que tienen los policías cuidándolos. Todos, claro. Porque aquí hay que dejarse de doble moral. Claro. Si esa policía se quiere transformar, todos los policías tienen que volver a los cuarteles, porque la mitad de los policías no están en las calles. Claro. La mitad de los policías están cuidando a los empresarios. Pero usted lo dijo, y lo dijo. Revisen las empresas del país. Exacto. Revisen todas las empresas para que ustedes vean dónde están los policías, porque en las empresas los policías les dan un sueldo extra. Claro. A veces ni siquiera tocan el que le dan a la policía o se lo dan al sargento o al teniente de la policía para que le permita estar fuera, y no tenemos policías cuidándonos porque ganan salarios de miseria en la Policía Nacional y tienen que irse a cuidar a otros.
a cuidar al empresario. Entonces, dejemos de doble moral, porque también en esa comisión hay gente que está representando intereses de esos empresarios que siempre han tenido los policías a su servicio y que son parte del problema, doctor. Aquí, oiga eso, doctor. Cierto, yo lo sé, yo estoy claro en eso, yo estoy claro. Aquí siempre se ha hablado de reforma policial y cuando llegó, por ejemplo, el gobierno anterior al poder, comenzó a hablarse de eso. Pero eso nunca se va a... Oiga, doctor, si Abinader quiere resolver el problema de la policía, además de esas medidas, tiene que llevar todos los policías a los cuarteles, todos los policías a la Policía Nacional, porque la mitad no está en la policía, claro, y así no se va a cambiar. No, claro que no. Oiga, doctor, eso es parte del no se va a cambiar. Eso es parte. Abinader, si realmente quiere cambiar la policía, si realmente quiere resolver el problema de inseguridad, y que también lo sepa el ministro de Interior, que es el jefe de los policías, claro, que no me vengan con cuentos. Que los policías que están fuera de la institución regresen a la institución. Claro. Cuando hagan eso, yo voy a creer que realmente hay una decisión de transformar la policía y de garantizar seguridad ciudadana a la República Dominicana. Vamos a la pausa. Una información de que ha digamos, movido, ¿verdad?, la coctelera política del patio es la comunicación que hace aquel candidato, ¿verdad?, Gonzalo Castillo, de renunciar a ¿cómo se llama?, a las aspiraciones. A las aspiraciones. Lo cual es un derecho que le asiste como cualquier otro dominicano, porque es un ciudadano del país. Sin embargo, yo dudo mucho que la forma en que él expresa el por qué él renuncia a sus aspiraciones, en un pro de la unidad de su partido, en esto, yo veía algo que decía como muy bueno para ser cierto, como dice el americano, too good to be true. Entonces, cuando sigo ahondando, veo que hay un problema. Entonces, incluso yo supe, y esto no lo he visto en la prensa formal, pero yo tengo mis fuentes, que son de crédito, entero crédito, de que él se ha pasado un fin de semana conversando con la Procuraduría Fiscal, Procuraduría General de la República. Ah, no sabía, no. Sí, eso yo me enteré por una fuente que eso posiblemente usted lo vea que estalle dentro de poco. Y parece ser que ha habido como ese escarceo, sí, ¿verdad? Y entonces, quizá desde el partido se le ha recomendado para frenar cualquier tipo de cosa. Realmente, doctor, me extrañó, ¿verdad? Yo tengo un vecino mayor ya, tiene unos 90 años, y él me insistía siempre en que hay que buscar el porqué de las cosas. Exactamente. Porque ahí es que realmente está la explicación. Claro. En periodismo, cuando usted responde a la pregunta del por qué y al para qué, usted encuentra el fondo de cada decisión. Ese es el verdadero periodismo. Entonces, sí. Aquí en esto que ha hecho Gonzalo, sí, esa carta que le mandó al presidente Danilo Medina y que le mandó a Charlie Mariotti, secretario del PLD, eso es formalismo. Claro. Ningún ex candidato presidencial que alcance un 38%, como alcanzó Gonzalo Castillo, con un partido fuerte como el PLD, renuncia a sus aspiraciones porque quiere la unidad de su partido. Su unidad no está en peligro. Claro. ¿Quién ha dicho que la unidad del PLD está en peligro porque Gonzalo aspire? No. ¿Quién ha dicho que si es precandidato no puede contribuir al desarrollo del país? Bueno, también argumentó que se va a dedicar a desarrollar su empresa, para generar más empleo, pero eso es puro marketing y puro maquillaje. Exacto. La verdadera razón de eso es que Gonzalo está consciente de que si aspira a la presidencia de la República, si se expone al debate, a la confrontación, se va a convertir en un blanco de ataque. Y sabe que es una de las figuras del Partido de la Liberación Dominicana que está en el foco del gobierno actual. Como usted decía, yo no sé si, porque no tengo el dato, usted decía, pero evidentemente que Gonzalo Castillo está entre los exfuncionarios que en cualquier momento la Procuraduría puede llamar. Yo le puedo incluso en un momento, creo que 7 u 8 días después de que se juramentó el presidente Luis Abinader, un funcionario, no sé si fue Milagros Ortiz o si fue funcionario de compra y contrataciones, llevó el caso del asfalto
de los hormigón asfáltico a la Procuraduría de la República. Él sabe que si se lanzaba, le iban a mover ese expediente. Pero, exacto. Entonces se está protegiendo de eso, está tratando de mantenerse en bajo perfil para no mover las avispas. Sí, pero ese del asfalto quizás es el que menos le preocuparía a él. Hay otros expedientes, las personas con las que yo estaba conversando, que tienen acceso a una serie de informaciones. Claro, yo no voy a decir fulano perencejo, pero dice, mira, eso no se manejó en la prensa porque incluso se le prometió no, diríamos, revelar, ¿verdad? Porque a veces tú sabes que la Procuraduría, y como son cosas públicas, debe de darle publicidad, pero no lo hicieron. Pero sí también digo que le hubiera afectado mucho, ciertamente, como usted dice, ser un candidato, entonces él tendría problemas de imagen, ¿verdad? Claro. Si tuviera expuesto, ¿verdad? La vulnerabilidad. No, si se lanza hoy como precandidato, en una semana le hacen público una investigación a la Procuraduría. Sí, no lo dudo. Por eso, Gonzalo, fue una decisión inteligente. Sí. Yo creo que ha sido una de las decisiones más inteligentes que ha tomado Gonzalo Castillo, porque, bueno, a cualquiera lo pueden llamar a la Procuraduría, interrogarlo. Eso no determina que tú seas culpable de una acusación. Claro. Lógicamente, cuando tú eres precandidato o candidato, tú tienes que cuestionar, tú tienes que confrontar a las autoridades actuales. Si te están investigando, tú no puedes confrontar. Déjame aclararle algo. Sí, lo que usted dice es cierto, a cualquiera lo pueden citar, pero a mí no me van a citar a la Procuraduría. No. ¿Por qué? Pero lo que me quiero referir es que aún citándote es posible que tú seas inocente. Claro, sí, pero pero que para que usted, tiene que haber una causa probable para que usted lo cite a un organismo público así. Que se huela algo, porque dice el refrán popular, cuando el río suena es porque algo atrae. Entonces, sin embargo, como usted dice, es correcto. Bueno, una persona puede ser citada, pero eso no significa que sea imputada. Claro que no, ya eso es correcto. Claro. Pero solo hecho de que usted lo citen, ya crea un requemor y como que cuestiona la imagen suya. Mire, yo pienso, doctor, que fue una buena decisión. Aquí no somos tontos y sabemos que no se retiró de que por la unidad, ni porque quiera ayudar al progreso del país. Sabemos que se retiró porque no quiere mover las avispas, porque en cualquier momento le pueden investigar. Él sabe que está en el blanco de investigación de este gobierno, eso está claro. Y el PLD, yo creo que se la va a jugar con Francisco Domínguez Brito, que es un hombre que tiene un buen perfil, o se la va a jugar con Margarita Cedeño. Bueno. Son sus dos cartas más potables en este momento. Yo le voy a decir con esos dos que se la va a jugar. Si es así, yo le deseo suerte. Porque de verdad que no le veo mucha... Sí, pero son las dos mejores cartas con perfiles presidenciales, ¿verdad? Podrán no ganar, podrán no avanzar, pero de acuerdo a mi experiencia, creo que es lo mejor que tiene el PLD para dar la batalla en este momento. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates sobre los resultados de la sentencia del caso de Brecht, que se leyó este jueves. Vamos a seguir viendo los detalles esta semana, analizándolos en el programa del próximo domingo. También las posibilidades de la reforma fiscal, que el gobierno en un momento después de que se levantó el avispero dijo que ellos no han propuesto reforma. Ese era un tema que va a dominar la agenda esta semana, porque evidentemente que la gente está renuente a pagar más impuestos y a que le sigan apretando la tuerca en un momento tan difícil como este, de más de año y medio sin producción y bajo pandemia. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.